están estudiando mis hijos, los hermanos allí me invitaron a tomar la palabra y estaban estudiando los Reyes, ¿sí? Las Segunda de Reyes. Y me pidieron si podía meditar en este pasaje, en este capítulo, y realmente fue de bendición para mí. Así que lo que es de bendición para uno, tiene que compartirlo. Y eso fue hace años y bueno, siempre hay pasajes que están pegados a los huesos de uno. Y esta historia de Segunda de Reyes habla de un rey, el rey Acaz. Y dice Segunda de Reyes capítulo 16, el verso primero: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió a embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Asiria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomó Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de Real, envió al rey de Asiria un presente, y le atendió al rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivo a los moradores a Kir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y sus ofrendas y derramó sus libaciones y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana, y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y sus ofrendas, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de la basa y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Y dice el verso 19, los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con su padre y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Y vamos a ver que también Crónicas, como lo hace, habla
sobre el reinado de Acaz en Segunda de Crónicas, el capítulo 28. Dice, Segunda de Crónicas 28, uno de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Anteanduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en mano del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120.000 hombres valientes, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Ricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200.000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Y dice más adelante, en el verso 12, entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azaría, hijo de Jonatán, Belequías, hijo de Misén, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra. Y le dijeron, no traigáis aquí los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre vosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre vuestros pecados y sobre vuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Y el verso 24 dice, verso 23, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que les habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayuden, yo también ofreceré sacrificios a ellos, para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de su padre. Lo demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y Israel. Y durmió Acaz con su padre, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reunió en su lugar Ezequías, su hijo. Bueno, qué historia, ¿no es cierto, esta? Y pareciera que en los dos libros, Segunda de Reyes, en Reyes y en Crónicas, si bien hablan del mismo personaje, pero está enfocado en forma diferente. ¿Por qué? Porque en los Reyes, ¿sí? Los Reyes describen, el libro de los Reyes que describen las causas morales de la expansión y de la ruina de los reyes y todo lo que arrastraban, que eran los pueblos, era el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, porque acordémonos que el primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David, el tercer rey fue Salomón, y el cuarto rey, el hijo de Salomón, fue el que dividió a Israel en las 10 tribus, que es llamada en los reyes Israel, y en 2 tribus, Judá y Benjamín, que es llamado el reino de Judá, que ellos se quedaron ahí en Jerusalén con el templo. Este rey era un rey de Judá, ¿sí? El rey Acaz. Y el libro de los reyes nos habla entonces
las causas morales tanto del éxito como del fracaso de los reyes. Y Crónicas nos habla, Crónicas significa las actas de los días, ¿sí? La cronología. Nos cuenta los sucesos cronológicos, ordenados. Aquí, Segunda de Crónicas nos habla de Acaz, nos habla de su reino, de su derrota, de su idolatría y de su muerte. ¿Y por qué Dios nos ha legado, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento con todas estas historias? Bueno, podríamos tener alguna respuesta, ¿sí?, para adentrarnos en la aplicación espiritual. En 1 de Corintios, el capítulo 10, como así modo de introducción, 1 de Corintios, capítulo 10, y verso 11, ¿sí? 1 de Corintios 10, 11, para que nosotros podamos tener un sentido, ¿sí?, cuando leamos estas historias. Dice 1 Corintios 10, 11, dice, y estas cosas, si ustedes ven el contexto, está hablando de la historia de Israel y de Hechos, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. O sea que todo esto que nosotros vemos escrito en el Antiguo Testamento han sido escritas para que nosotros seamos amonestados, ¿sí?, o advertidos, ¿sí?, para que nosotros seamos amonestados o advertidos acerca de lo que a Dios le agradó y a lo que a Dios no le agradó, ¿sí? Y también eso mirando al pasado, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve todas estas historias que están en el Antiguo Testamento? Tienen una aplicación espiritual en el día de hoy, nosotros que estamos viviendo los últimos días. Y también en Romanos, el capítulo 15 y el verso 4, Romanos, el capítulo 15 y el verso 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Justamente el miércoles pasado veíamos en Primera de Tesalonicenses 3 cosas que tenía la iglesia, ¿sí? Tenía la fe, tenía el amor y tenía la esperanza en Primera de Tesalonicenses. La fe, el apóstol Pablo hacía referencia al pasado de ellos cuando se convirtieron a Cristo. El amor hacia el Señor hablaba del presente porque el amor está atado a las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Y la esperanza es acerca de la venida del Señor Jesucristo. Así que acá Pablo, escribiendo a los romanos, les dice que todo lo que se ha escrito, ¿sí?, es para nuestra enseñanza. Así que es escritural que nosotros espiritualicemos las historias y las experiencias, no digo todas, pero lo que el Espíritu Santo nos guíe, para aplicar a nuestra vida, a la congregación, a los diferentes roles que nosotros tengamos, ya sea en la vida secular o en la vida congregacional. Entonces, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. El mundo dice,
bueno, lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Pero es un dicho vulgar, pero nosotros tenemos entonces que escudriñar las Escrituras, no solamente en el Nuevo Testamento, o centrarnos en los Salmos y lo demás, no, en todo, y aplicarnos a nuestra vida. Bueno, ese es el paraguas entonces que tenemos para adentrarnos en este relato, en esta historia, que tiene varios personajes, ¿sí? Tiene como personajes el rey, Acaz, que su nombre significa sostenido. Aparece un sacerdote muy complaciente a lo que el rey le pedía, ¿sí? Que era Urías, que significa luz de Jehová. Fíjense, vamos tomando nota. Está el pueblo de Judá, ¿sí? Judá significa que el Dios sea alabado o alabanza, eso significa Judá. Hay grandes ausentes allí como los ancianos, porque no solamente gobernaba el rey, sino que había un séquito o un consejo de ancianos. Están ausentes acá los ancianos. Y finalmente la capital allí era Jerusalén, donde estaba el templo, y Jerusalén para los judíos significa fundamento de la paz o posesión de la paz. O sea, fijémonos en todo el ambiente y todo lo que tenían este rey, y tenía todas las condiciones para ser un gran rey, para ser un hombre de Dios. Y en los reyes siempre se compara a los buenos reyes con David, ¿sí? Y acá dice que no tenía el corazón, no fue como David, ¿sí? No fue conforme al corazón de David, diciendo que fue todo lo contrario. O los malos reyes se comparan con Jeroboam, quien fue un rey nefasto, ¿sí? Y este rey, es interesante, comenzó a reinar muy jovencito, a los 20 años. Y es un mensaje también para los jóvenes, ¿sí? El papá de él aparentemente vivía, cuando le traspasó el poder, vivió unos años, 4 o 5 años, y después murió. Pero este joven comenzó a reinar a los 20 años, y su reino duró muy poco, ¿sí? Y él vivió muy poco. 16 años fue su reino, y a los 36 años murió. Fíjense qué joven, ¿no? Nos habla acá en Segunda de Reyes, nos habla del carácter de este rey. Dice varias cosas, 3 cosas sobresalientes. Habla de los caminos. Dice ahí al comienzo de Segunda de Reyes, capítulo 16, dice el verso 2, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Fíjense, lo compara siempre con David de los reyes. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Hizo pasar por fuego a sus hijos. Acá dice en singular, pero en Crónica dice sus hijos, ¿sí? Y sacrificó a los ídolos. 3 cosas que nos hablan del carácter de este rey, ¿sí? Y vamos a ir aplicándolo a nuestras vidas, ¿sí? Tanto del que habla como de los que escuchamos. Podemos ir haciéndonos preguntas, ¿sí? Preguntas que podemos
y respondiéndolas nosotros en nuestras vidas. El rey era un líder, ¿sí? Y en estos días se habla mucho en el ambiente religioso, y en las asambleas también, de reuniones de ancianos, de líderes, y hay libros que hablan del liderazgo cristiano. Y el otro día escuchaba a un pastor que ya está comenzando una campaña nacional acá en Argentina para postularse políticamente o adherir a cierto candidato de peso, porque argumentan que el creyente tiene que poner su acento en todas estas leyes nefastas que atentan contra la familia y contra la moral. En cierta manera tienen razón, pero en otra manera, como escribía Mackintosh ahí en su Pentateuco, en las meditaciones del Pentateuco, dice que Dios no ha llamado al creyente para que hagamos de este mundo el Edén perdido, ¿sí? El último hombre o uno de los hombres que aparecen queriendo reivindicar el Edén perdido, fue el sobrino de Abraham, Lot, cuando vio las llanuras ahí de Sodoma y de Gomorra. Él se acordó de seguramente la historia que le habían contado que venía de Adán, cómo era el Edén. Y él se representó esas llanuras, ¿sí?, con el Edén. Y fue poniendo sus tiendas hasta que vivió allí con los de Sodoma y Gomorra, y todos sabemos cómo terminó, ¿sí? Viviendo en una cueva y un desastre, su familia y su vida. Entonces, este rey podemos ver acerca de nuestro liderazgo. Nosotros cada uno somos, por decirlo así, un poco de rey y un poco de sacerdotes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 6, hablan, ¿sí?, claramente de en la posición que el Señor nos ha colocado, ¿sí? Dice Apocalipsis 1:6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Al que nos amó, dice la segunda parte del verso 5, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que, en parte, querramos o no, somos, como veíamos también en la reunión pasada, lo que el Señor dijo de la iglesia y de cada uno de nosotros, ¿sí? Vosotros sois la sal del mundo y vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? La sal para preservar la palabra de Dios y la luz para iluminar en medio de la oscuridad. Este rey, totalmente apartado de la función en que Dios lo había puesto, fue realmente un estorbo y una ruina para miles de almas, ¿sí? Porque murieron miles de almas, ¿sí? Murieron miles de judíos, fueron tomados esclavos, saqueados, él saqueó el templo, realmente un desastre para él, ¿sí? Porque murió muy tempranamente, Dios lo cortó para que no hundiera más al pueblo de Dios, ¿sí? Claramente Dios lo cortó en su temprana edad de 36 años. Habla de los hijos, ¿sí? De sus hijos, ¿sí? Y
Antes de ocuparnos de los hijos, podemos hacer unas preguntas, ¿sí? ¿En qué camino andamos? ¿No? Él hizo pasar sus hijos al fuego. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, había un ídolo, ¿sí? Con las manos extendidas así, se le ponía fuego, se encendía fuego allí y allí ofrecían los hijos, ¿sí? Los bebés los ponían ahí arriba y eran quemados y morían así, ofreciéndolo a ese Dios déspota, nacido del corazón inconverso de los hombres lejos de Dios, y habían inventado ese Dios sanguinario, ¿sí? Malvado, que para aplacar su ira había que entregar a los hijos y así aplacaban su ira. Y él, conociendo las escrituras y conociendo a Dios, un Dios misericordioso, un Dios que cuántas cosas soportó de Israel. Si nosotros vemos el camino de los 40 años en el desierto, cuántas veces se rebeló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y Dios los perdonó y los cuidó, y nunca se le gastaron los vestidos, dice, ni se le hincharon los pies, ni tuvieron necesidad de tomar una vallaspirina, un geniol, nada. Dios los mantuvo por 40 años a cerca de 3 millones de personas, ¿sí? Alguien sacaba la cuenta cuánto costaría en litros de agua y en comida mantener un día a 3 millones de personas en el desierto. Terrible. Bueno, todo eso, y este rey se inclina para ofrecer sus hijos a Moloch, ¿sí? A los ídolos de esos paganos. Estaba realmente cegado, sus caminos no eran buenos. Y tenía todo para andar en los caminos de Dios, todo. Nosotros también, ¿sí? Nosotros también. Tenemos todo para caminar con Dios, ¿sí? Dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Anoche nos acordábamos de ese texto, ¿sí? O sea, todas las posibilidades de éxito la tiene el creyente, ¿sí? Si nosotros nos asimos de la palabra de Dios. Va a haber dificultad, por supuesto, ¿sí? Va a haber tentación, Dios nos va a probar, pero podemos hacer realidad el texto que dice, está siempre gozoso, orar sin cesar, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Como Job, ¿no es cierto?, nos enseña que habiéndosele quitado sus bienes, su honor, su dignidad, sus hijos, ¿sí? Y aún su esposa diciendo, maldice a Dios y muérete, en medio de su salud quebrantada por esa sarna que Satanás le había enviado, Dios da testimonio de él y dice que retuvo una cosa, Job, su integridad, ¿sí? Su integridad. Así que el Señor nos ayude para que nosotros podamos examinar nuestros caminos. Paraos en los caminos y preguntad a los antiguos cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Quién son los antiguos? Y bueno, las escrituras, ¿sí? Los profetas, los apóstoles, los hombres que hablaron inspirados por Dios, ¿no? Tenemos que examinar nuestros caminos y así poder andar en los caminos del Señor, ¿sí? Nuestros hijos. Bueno, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Una de las fallas de Acaz fue que sacrificó a sus hijos, ¿no? Sacrificar, esta palabra, ¿no es cierto? Sacrificar
significa consagrar, ¿sí? ¿A qué estamos consagrando a nuestros hijos? ¿Mm? Bueno, todos deseamos que nuestros hijos tengan un mejor pasar que nosotros, ¿sí? Que sean mejores que nosotros, que estudien más que nosotros. No es pecado eso, ¿sí? Pero si eso es lo principal, entonces estamos errando, porque lo primero, me acuerdo de un hermano que decía, nosotros tenemos que criar a nuestros hijos para el cielo, no criar a nuestros hijos para el infierno. Y es muy triste cuando nosotros hemos hecho, los que ya tenemos hijos grandes, todos los esfuerzos para que nuestros hijos escuchen la palabra de Dios, sepan que son pecadores y que tienen que arrepentirse, y tenemos hijos que todavía aún no se han humillado al Señor. Así que es motivo entonces para orar al Señor, continuar orando, y que el Señor tenga su misericordia y pueda cumplir aquello que Pablo le dijo al carcelero de Filipo, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa. Ese es el gozo que debemos tener nosotros, y orar por aquellos hermanos que todavía sus hijos no son de Cristo, ¿sí? Para que el Señor pueda bendecir esos hogares. Y lo tercero de este rey es los sacrificios a los ídolos, ¿sí? Bueno, hoy día no hay quemos, no hay ídolos tan grotescos como eso, pero lo cierto es que podemos estar quizás ocupándonos o deslizándonos sin querer en otras cosas. Así que sería bueno entonces que podamos examinar a la luz de las Escrituras nuestros caminos, qué estamos haciendo con nuestros hijos y a quién estamos sacrificando, ¿sí? Hay otras cosas que nos muestra este rey. Bueno, los que no tienen hijos, los discípulos o los hijos espirituales, ¿sí? Cómo estamos guiando a otros jóvenes, tal vez, que nosotros tenemos influencia. ¿Mm? Otra cosa que nos muestra el verso 6 ahí, del capítulo 16, dice: en aquel tiempo el rey, este rey, Acaz, verso 7, entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo, tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Asiria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Fíjense, algo muy común en el día de hoy, las alianzas, ¿sí? En el campo laboral, o en otros campos, ¿sí? No digamos tristemente en el matrimonial, pero puede estar el peligro de que nosotros caigamos en lo que el apóstol Pablo les escribe a los corintios, ahí en Segunda de Corintios, el capítulo 6 y el verso 14. Segunda de Corintios, el capítulo 6 y el verso 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Muchas veces se nos presentan oportunidades comerciales, ¿sí? De sociedad con inconversos que pueden redituarnos en un buen ingreso para mejorar la calidad de vida, pero esa es una unión desigual que nos va a, si aparentemente al principio va a ser de más ingreso material, pero finalmente va a terminar en ruinas, así como terminó este rey. Va a terminar mal para nosotros los creyentes.
o en cualquier aspecto, ¿sí? De hacer, de unirnos en yugo con los infieles. Siempre escuchamos en cuanto a lo matrimonial para los jóvenes, pero también en diferentes campos nosotros tenemos que examinar con quién estamos haciendo yugo, ¿sí? Y nos acordamos del Señor Jesucristo, que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿sí? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este rey se enyugó con un rey inconverso, ¿sí? Y hizo algo más grave todavía, ¿sí? Pero los corintios, el apóstol le estaba diciendo, no os unáis en yugo con los infieles. Así que esta historia de este rey nos muestra cuál es el final de que nosotros podamos enyugarnos con los inconversos, en lo laboral, en el estudio, en la amistad también, ¿sí? Muchas veces tenemos muchas críticas para los creyentes, le vemos los defectos a aquel, a este otro, ¿sí? Pero a los inconversos tenemos la excusa de decir, bueno, son inconversos y les soportamos todo. Y vamos desviándonos y deslizándonos y haciendo amistad con los inconversos. En vez de amar a los hermanos, ¿sí? Soportarlos y orar por ellos, porque a la final todos tenemos muchas faltas, ¿sí? Y estamos en un proceso así de transformación, por decirlo así, y el Señor es el que nos ha lavado y nos ha limpiado y nos soporta en nuestros pecados. Así que tenemos que amar a la palabra de Dios, amar al pueblo de Dios, amar a los hermanos, ¿sí? Con todas sus virtudes, sus sombras y sus luces. No digo soportar el pecado, porque la Escritura dice que tenemos que apartarnos y reprenderlo, pero no buscar los defectos a los hermanos y soportar a los demás. Este rey tenía todo para triunfar. Vivía en Jerusalén, estaba el templo, tenía la palabra de Dios, tenía los sacerdotes y tenía a Dios. Y prefirió enyugarse con un rey inconverso, que finalmente lo sometió. Fíjense lo que dice, yo soy tu siervo y tu hijo. Y sacó la plata y el oro de la casa de Dios y se lo dio. Totalmente dejó en ruina al pueblo, tanto material como espiritualmente. Otra cosa, ahí fíjense el verso 8, lo que estaba viendo recién, dice, y tomando acá la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. O sea que el enemigo nos va a dejar en la bancarrota. En Proverbios 23, el sabio Salomón dice allí en Proverbios 23, algo muy interesante. Dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Fíjense, hay que pagar un precio para, para retener la verdad, ¿sí? El apóstol Pablo enumera el precio que él tuvo que pagar, ¿no? Hace una enumeración, dice, fui azotado tantas veces, fui apedreado, estuve entre falsos hermanos, sufrí naufragios, inundación, y bueno, y finalmente le cortaron el cuello, porque así muere el apóstol Pablo, ¿sí? En Roma, decapitado por aquel emperador Nerón, que mató a muchos cristianos, creyentes.
Bueno, hay que pagar un precio, ¿sí? Compra la verdad y no la vendas. Este rey vendió todo, ¿sí? Este rey vendió todo. Así que, en contraposición, nosotros tenemos que comprar la verdad y no venderla. Pero lo interesante que se detiene ahí en Reyes es cómo él hace un viaje a Damasco, ¿sí? Hizo un viaje como hizo Pablo, pero Pablo se convirtió. Y en Damasco vio el altar que adoraban allí. El rey de Asiria adoraba a sus dioses. Y dijo, bueno, si este rey es tan exitoso, voy a copiar todo lo que hace él. Y muchas veces nosotros no nos conformamos con el texto que el Señor dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Nosotros queremos que nuestras asambleas haya no 2 o 3, sino 2.000 y 3.000. O sea, nos interesa el número. Porque el número es señal de éxito, o de bendición, entre comillas, como algunos dicen. ¿Y está mal eso? No, no está mal. Ojalá miles de personas escuchen el Evangelio y se conviertan a Cristo. Pero eso es en el Señor, ¿sí? Y aparte, los hechos nos dicen que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero este rey miraba el éxito del rey de Asiria, ¿sí? Y dijo, bueno, este tiene un Dios, y en este altar le ofrece sus sacrificios. Así que lo copió, ¿sí? Y nosotros somos muy copiones, tendemos a copiar. Hay un dicho que dice, no hay nada nuevo debajo del sol, y es cierto. Si se nos ocurre una idea, vamos a internet, la buscamos y ya hay alguien o cientos que ya se les ha ocurrido antes. Y todo lo que los hombres hacen no es original, sino es una copia y una mejora de lo otro, ¿sí? Entonces, este rey copió, ¿sí? Ahí en el verso 10 dice, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Estoy leyendo 2 Reyes 16. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, así lo hizo el sacerdote. Fíjense qué degradación, ¿no? Porque si el rey estaba mal espiritualmente, estaba conduciendo a todos a la ruina, acá hay un sacerdote también que hace todo lo que el rey le dice, no le dice, momentito, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Nunca dijo eso. Le manda, hoy diríamos, saca una foto del altar, se lo manda por WhatsApp y lo replica y hace algo terrible, lo pone, viene el rey, ¿sí? Lo había hecho igual porque no le recrimina nada, y lo pone al lado del altar de cobre, ¿sí? Del altar que estaba en el atrio, en el templo, el altar de la matanza, donde se quemaba el holocausto, y lo reemplaza, porque dice, todo el pueblo cuando venga va a sacrificar en el gran altar, ¿sí? Ahí le da un título, le puso el gran altar. Y el altar que Dios le había dado las medidas y los materiales y todo a Moisés, ¿sí? En el desierto, ¿sí? El altar con medidas, con el material, cómo tenía que construir todo, y que Moisés, dice las Escrituras,
que Dios le dice, hazlo como te lo mostré en el monte. Y después cuando Moisés lo hizo, dice, y Moisés lo hizo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. O sea que Moisés fue un siervo de Dios obediente. Y este rey se toma el atrevimiento de colocarlo al lado del altar que Dios había establecido y lo reemplaza, ¿sí? Y nosotros tendemos a copiar y a las novedades, ¿sí? Lo novedoso. ¿Qué cosas novedosas estamos introduciendo en la asamblea? Este era un joven de 20 años. Y tenemos que tener cuidado con las novedades. Más bien tenemos que consultar las escrituras, porque cuando Josué introdujo al pueblo, está en Josué capítulo 8, verso 33, por amor al tiempo no lo voy a leer, divide al pueblo en dos montes, Gerizim y Ebal. Y Gerizim decía las bendiciones y Ebal las maldiciones. Y cuando el pueblo ingresaba, tenían que, les repetían las maldiciones, maldito serás en la ciudad y en el campo, ¿no es cierto? Si adoraban a los ídolos, y el pueblo decía amén, amén. Así que acá hay una complicidad de los sacerdotes, de los ancianos y del pueblo, que no dijeron nada, ¿sí? No dijeron nada. Y los sacerdotes, que somos todos, y los ancianos y el pueblo, tenemos que decir, momentito, así no es la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué ha introducido ese elemento ahí en el altar y por qué tenemos que ofrecer? Nos estamos desviando. Y nadie dijo nada. Y eso condujo a la ruina, ¿sí? A la ruina al pueblo de Dios. En Hechos capítulo 15, verso 4, quería mostrar que hay un pasaje similar, cuando Hechos capítulo 15, ¿sí? El concilio de Jerusalén, cuando viene el apóstol Pablo y Bernabé, y fíjense, dice que cuando llega Pablo y Bernabé, después de su gira, ¿sí? Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Fíjense, es interesante. El gran apóstol Pablo, ¿sí? Y Bernabé se reúnen allí y las escrituras resalta esto. La iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Así que Dios no quiere un líder que, digamos, llamado el pastor, ¿no? Como en el día de hoy tienen algunos grupos religiosos, porque el pastor, el Señor dijo en singular, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el príncipe de los pastores, y el gran pastor, dice Pedro. ¿Hay pastores en la iglesia? Sí, es un don, ¿sí? De Dios, pero no hay un pastor como cabeza de la iglesia, la cabeza es Cristo. Y porque, ¿no es cierto?, la escritura es sabia, ¿no es cierto?, al darle el poder a este rey y desviarse al rey, ¿no es cierto?, condujo a todos a una ruina muy grande. El ambiente de Jerusalén y de Judá, un ambiente de derrota, de miseria, de esclavitud, de juicio divino y de muerte, ¿sí? Y no solamente tenían las escrituras, sino que los profetas, hubieron varios profetas, Isaías, uno de los profetas mayores, que advirtió al rey y al pueblo de esta catástrofe, y no hicieron caso. Así que quiera el Señor que nosotros podamos así ser advertidos con esta historia, para que, como dice
el escritor a los Romanos en el capítulo 15 y el verso 4, y con esto concluyo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vivimos en un ambiente, estamos viviendo en un ambiente de muerte, de peligros, de enfermedad, pero también trasladado a lo espiritual. Así que quiera el Señor preservarnos para su gloria hasta la venida del Señor Jesucristo, que está muy pronta. Así que ahora va a cerrar Joel entonces. Bueno, cerramos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque pudimos así tener este momento en donde compartimos entre las iglesias. Gracias porque pudimos también leer la Biblia, meditar en tu palabra. Te pedimos que guardes tu palabra en nuestros corazones, que nos acompañes a cada uno en donde estamos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Bueno, pueden abrir los micrófonos.